Vamos a hablar de todo esto con Leandro Graglia, que es analista político y que está con nosotros. ¿Cómo andás, Leandro? Gracias por venir. Hola, Turco. Gracias a vos por la invitación. Para mí siempre un gusto. Para mí también y gracias por tu tiempo. ¿Cómo ves? No sé, te iba a preguntar por estos 6 meses, primeros 6 meses de Milei, pero arrancaría por lo último, este momento tan particular que está viviendo el gobierno del presidente. Bueno, coincido. Me parece que los 6 meses los podemos analizar desde el momento, o sea, a dónde nos han traído estos 6 meses, y desde la lectura del proceso también, o sea, lo que ha ido pasando. Es un momento, a los 6 meses de gobierno, es un momento particularmente delicado, tal cual lo has dicho vos, por los factores que has mencionado, es decir, pero además por lo que subyace de alguna forma esto. Es decir, sí, efectivamente se juntaron unos virtuales 2/3, porque hay una serie de diputados que se abstuvieron en la votación del dictamen jubilatorio, pero que, digamos, si estuviesen junto con este grupo que votó, serían los 2/3, que es el número. ¿Por qué es tan importante los 2/3? Porque es el número del juicio político. Eso es lo que está por debajo, digamos, ¿no? Pero además, un detalle interesante es que lo que ha sucedido por primera vez es que una parte de la oposición más dialoguista o más blanda, como parte del peronismo federal o el radicalismo, ha perdido el prurito de votar con el kirchnerismo, digamos, ¿no? Que hasta ahora, en estos 6 meses, el kirchnerismo, el peronismo de Buenos Aires, los sucesores o los herederos del último gobierno nacional eran la mancha venenosa, digamos, para estos espacios. Entonces, era preferible someterse al gobierno nacional antes que quedar pegado, entre comillas, con la bancada de Unión por la Patria. Eso por primera vez no sucedió, entonces es un detalle a tener en cuenta, era algo que no pasaba y que ahora pasó. Entonces eso marca de alguna forma un punto de inflexión que hay que ver ahora cómo avanza, ¿no? No es casualidad tampoco que ocurra en un momento de debilidad del gobierno asociado a la crisis de los alimentos, que es un escándalo, una crisis que tiene muchas probabilidades de tener todavía un desarrollo, porque hay denuncias penales en Comodoro Pi en curso, algunas hechas por el propio gobierno y otras hechas en contra del gobierno, entonces, o de los funcionarios, la funcionaria. Entonces, va a seguir, digamos, fue un momento de baja para el gobierno. Y un detalle más que me parece que pinta quizás el momento de inflexión, que es que si bien el gobierno sigue manteniendo altos niveles de adhesión, con altos me refiero al porcentaje que lo votó, o sea, los 30 puntos de la primera vuelta más los 23 que le sumaron después, hoy las encuestas de opinión lo ponen entre 49 y 52, 53 puntos, pero empieza a suceder en varios sondeos de opinión que la principal preocupación de la gente, de los encuestados, empieza a dejar de ser la inflación y empieza a ser el temor por la pérdida del empleo o la desocupación o hasta incluso, de alguna forma, la pobreza y la situación económica. Sí, porque ya está ocurriendo, ya venía pasando el gobierno anterior que trabajadores con empleo formal ya venían siendo pobres por sueldos que no alcanzaban a cubrir la canasta alimentaria total. Y ahora empieza a ocurrir que ya hay mucha gente que perdió el empleo. Y es esto que vos decís. Mucha gente dejó de tener como principal preocupación la inflación, quizá porque está bajando. Y empieza a ser la principal preocupación la desocupación, ¿no? Y el temor. Porque una de las grandes preguntas que todos nos hacemos permanentemente es cómo, frente a un ajuste objetivo y que sin duda se está realizando y que sin duda no impacta solamente las cuentas públicas, sino al empleo privado, digamos, y ahí están los indicadores de destrucción de empleo privado que se han registrado en los últimos meses, cómo buena parte de la clase media, que en definitiva se interpreta o al menos en parte, quienes apoyaron al presidente en las elecciones, siguen sosteniendo ese nivel de apoyo, ¿no? Y uno de los factores tiene que ver con las perspectivas de futuro. Claro. Es el famoso estamos mal, pero vamos bien. Claro. Es decir, confianza en que la situación va a mejorar. Ahora, cuando esa sensación empieza a empatar o empieza a convivir con el miedo o la incertidumbre a la pérdida del bienestar que significa el empleo, esas sensaciones pueden empezar a variar. Está pasando por primera vez en los últimos 6 meses. Leandro, el ministro de Economía, Luis Caputo, viene diciendo que lo que está pasando con la oposición política, o con alguna oposición, o con gran parte de la oposición política, es que la ven
y como ven que está bajando la inflación, empiezan a generar todos estos problemas que son la media sanción de la reforma jubilatoria, las piedras en la ley base o los palos en la rueda de la ley base o lo que pasó la semana pasada también con algunos conflictos y manifestaciones en las calles, o lo que va a pasar esta semana con la CGT y algunas CTA y otras organizaciones sociales reclamando el miércoles en el Congreso, cuando se trate en el Senado la ley bases, diciéndole a los senadores, ojo, que si no votás en contra sos antipatria. ¿Vos creés que está pasando algo de manera programada, pensada, diseñada, como si estuviésemos en una campaña política por parte de la oposición, que está viendo que si a Milei le sale bien, a esa oposición se le va a complicar la mano? Bueno, en ese sentido, esa es sin duda la lectura del gobierno. En ese sentido está el tuit del propio presidente, en donde muestra esta tabla con los indicadores económicos o con varios indicadores económicos que parecerían, digamos, ir mejorando. Y si vos te fijas, el discurso que empieza a ensayar el oficialismo de que empieza a recuperar poder adquisitivo los salarios, sí, digamos, ¿no? Que es una respuesta a esta variación, entiendo yo, una respuesta a esta variación en las preocupaciones de la gente. Que no están tan atadas a la inflación, sino al poder adquisitivo. Yo dudo mucho que la oposición en su conjunto, porque el núcleo de la oposición es el peronismo kirchnerista, digamos, ¿no? Tenga una lectura tan fina sobre lo que está sucediendo. ¿Por qué? Porque desde las propias elecciones generales y sobre todo la segunda vuelta, buena parte de la oposición en realidad no la ve. Es decir, todavía le cuesta entender por qué el apoyo del presidente Milei y por qué se sostiene el apoyo del presidente Milei. Entonces, lo que sí creo que hay es un aprendizaje que se ha dado, te diría, desde la marcha universitaria hasta acá. Que es que, mientras la Libertad Avanza y el Gobierno Nacional pueda seguir planteando la discusión en términos de la casta, un grupo que nos gobernó mintiéndonos, diciéndonos que las cosas eran para nuestro propio beneficio, cuando en realidad eran para beneficio de ellos, la casta por un lado y la Libertad Avanza, el gobierno, su propia figura por otro, mientras el Gobierno Nacional pueda seguir planteando la discusión en esos términos, siempre va a salir perdiendo la oposición. ¿Cuándo fue una de las pocas veces, por no decir la única, en donde eso no se logró y el gobierno no logró reencauzar o reencuadrar la discusión en esos términos? Con la marcha universitaria. Sí, ¿y por qué? Porque toca una fibra muy sensible de la opinión pública, de la clase media sobre todo, que no puede ser subsumida a la casta. El presupuesto para las universidades no es robo de la casta, por más que se intente presentarlo así. Por eso creo que el aprendizaje está dado en parte de la oposición. Y eso se puede ver en el tema que eligen para buscar los virtuales 2 tercios, que tiene que ver con los jubilados. O sea, le fue bien a la oposición con la marcha ¿vieron universitaria, algo? Le fue bien a la oposición con los jubilados. Son temas sensibles, tocan fibras muy íntimas, frente a las cuales el gobierno de Milei no tiene mucho que hacer, digamos. Su principal herramienta, o su herramienta más potente, que es reencuadrar casi todas las discusiones públicas en casta contra no casta, falla o no tiene toda la potencia al hablar de las universidades, y yo entiendo que la oposición especula que al hablar de los jubilados por eso avanzan con ese tema en los 2 tercios. El gobierno va a tener que negociar con esa casta a la que critica, porque necesita los diputados, necesita los senadores, necesita los gobernadores, necesita ese poder político que le permita sacar leyes o frenar otras como la de los jubilados, y va a necesitar sí o sí. En ese sentido, la designación de Guillermo Franco, ¿te parece que le dio aire a Milei, que le abre una perspectiva distinta? Yo creo que también, leyendo los últimos 6 meses y el momento actual, el gobierno tiene 2 dimensiones. La dimensión más ideológica, que es la de las nuevas derechas, que es de donde es algo muy estudiado, digamos, que es de donde el presidente obtiene gran parte de su programa de gobierno, su programa político, y que parte de esa propuesta ideológica es no transar, digamos, ir a ser disruptivo, a ser agresivo incluso en las formas, ir a fondo, ir a España. La parte internacional se lee también en ese sentido. Es una dimensión y tiene una contradimensión o una segunda cara de la moneda, que es el pragmatismo de gobierno, cuyo máximo exponente es Guillermo Franco y que tenía, digamos, menos peso en la posición política pública
del gobierno. De ahí quizás los fracasos con la primera ley bases. Con el ascenso o el empoderamiento de Franco, que es real, diría yo, crecen las acciones del área pragmática del gobierno. Y si vos te fijas, por ejemplo, la provincia de Córdoba ha obtenido avales para endeudamiento público, algunas provincias como Corrientes han obtenido ATNs, es decir, transferencias directas, que están todas canceladas, digamos, pero algunas empiezan a tener, y algunas provincias patagónicas empiezan a obtener al menos las promesas y las propuestas de las transferencias de las obras públicas nacionales paralizadas. Que es lo que también parece que habló Milei con Yarlora para transferirle obras públicas nacionales con el consiguiente crédito para que se pueda avanzar. Por caso la Ruta 19, la Ruta Holmer en Río Cuarto también. Recién te preguntaba si la oposición está viendo lo que está pasando en la gestión, en la economía. Ahora te pregunto si Milei también está viendo, si la empezó a ver a partir o a propósito de algunos tropezones o de algunas caídas. Lo de la marcha universitaria, lo de los diputados aprobando una reforma jubilatoria, o mejor dicho, una reforma en el cálculo del haber jubilatorio, lo que está pasando también en el Senado, cómo está tomando forma o músculo o impulso la oposición. Te pregunto si la ve porque también estaba pensando en hacer muchos viajes y va a hacer, pero algunos y no tanto. ¿La está viendo Milei o no? Yo creo que el presidente, yo sigo sosteniendo una idea que tengo desde las primeras veces que lo vi, que es que el presidente es, antes que nada, un convencido de su propio credo. Él es un creyente en lo que dice, ¿no? Lo cual le aporta una dosis de autenticidad, un parecer genuino, que también se percibe, digamos, ¿no? Entonces, él está convencido de lo que ve, de lo que él cree, y actúa relativamente en consecuencia, ¿no? Y esto es lo que él cree, es un programa que está bastante descripto, digamos, está bastante estudiado, porque está incluso desde los principios del 2000 desarrollado por teóricos y por políticos norteamericanos sobre todo, y en eso él va a fondo. Él cree que este es el camino, en ese sentido la ve. Él se percibe, como él mismo lo ha dicho, como un líder internacional de las nuevas derechas, que es un movimiento político internacional, digamos, ¿no? Entonces, mucho de lo que hace yo creo que él la ve en ese sentido. Tiene una tendencia, es bastante objetivo, a descuidar el gobierno. Como un intendente que quiere ser gobernador o un gobernador que quiere ser presidente, No, bueno, el ejemplo. empiezan a descuidar o a dejar en las manos de un ministro de confianza o de un secretario de gobierno la gestión diaria porque están dando una pelea más grande. Capaz que eso le pasó también con el caso de los alimentos y la crisis interna, la situación de Petovelo y todo lo demás. Hay una sensación, y bueno, a ver, es los grandes medios, los grandes actores económicos, digo, los formadores de opinión en el país, de alguna forma empiezan a marcar que la vocación internacionalista, mundial del presidente, que él mismo la expresa, o sea, no es una lectura tan forzada, digamos, tiene algunas repercusiones en el manejo interno, a lo cual hay que sumarle que es un espacio nuevo, sin dinámicas de poder bastante establecidas. Francos es un polo de poder, Carena Milei es un polo de poder, Santiago Caputo es un polo de poder, Victoria Villarroel es un polo de poder, y parece que no están aceitadas, digamos, las relaciones entre ellos como para tener una lectura más fina. Sos un especialista en temas políticos, asesorás a gente que está en la política desde hace años. La consulta que te quiero hacer es si ves que Milei tiene músculo político, tiene equipo, tiene sustento político. Ya no estamos hablando de la economía, si sale o no sale, si logra domar la inflación, si logra alguna recuperación en B, en L o como sea. Te estoy preguntando ahora por la política. Si lo ves con gente, con equipo, con músculo, con cuadros, y digo además porque no tiene gobernadores, no tiene intendentes, tiene pocos diputados, no tiene senadores. ¿Cómo lo ves políticamente armado a Milei para un momento así, o si él solo, con su prédica como profeta, se la aguanta, se la banca contra la casta? Bueno, es muy interesante la pregunta y la respuesta, hay que pensarla bien. Yo qué creo, que el principal activo de Milei ahora es su discurso, la disruptividad que marca en el escenario político, la novedad
que significa el impacto que todavía no está medida a la profundidad de cómo ha reseteado, reconfigurado el mapa de preferencias políticas de la población, y la capacidad de sintetizar un sentimiento, una sensación de buena parte de la población de que son no privilegiados. La mayoría de la población se siente, aunque no lo pongan en esas palabras, no privilegiada. Y Milei le llamó a los privilegiados castas, se puso a la cabeza de la crítica y encontró mucha gente dispuesta a creerle. Ese es su principal activo, por eso la opinión pública es su principal fortaleza. El armado político es endeble, es muy endeble. De hecho, están actuando en consecuencia. La propia hermana del presidente, que es la secretaria general de la presidencia, y Martín Menem, sobre todo, están armando el partido a nivel nacional, para lo cual tienen que ir armando los partidos provinciales. Ahora salió en el boletín oficial la convocatoria de elecciones internas para el Partido de la Libertad Avanza en la provincia de Córdoba. Para elegir los representantes hoy salió en el boletín oficial. Entonces, están tratando de armar ese músculo político porque hoy no lo tienen. No lo tiene el Congreso, no lo tienen las provincias, no lo tienen las ciudades. Sí tiene gente que se metió en política siguiendo la prédica de Milei. Hay que ver cómo le va a esa gente, por ejemplo, el año que viene en las elecciones legislativas.